Bueno, buenas tardes a todos los que se suman a este espacio habitualmente. Ya vamos como nuestra eh, edición número 15 o 16, creo, de lo que es Café con Protagonistas, este café que nació en pandemia y que, y que lo que buscaba es básicamente desde diversidad e inclusión, desde esos lentes y desde esa mirada poder invitar a protagonistas internos y externos de la organización, que generemos espacios de reflexión, aprendizaje, que sigamos charlando sobre estas temáticas tan importantes. Y bueno, surgió un poco producto de esto, digamos, la idea de sumar a Javier, que es un gran precursor en la materia. Creo que Javier ha comenzado a hablar de diversidad e inclusión y a hacer diversidad e inclusión desde antes que se hablara de diversidad e inclusión, así que me parece que era como un invitado mandatorio que queríamos tener acá, y la verdad que es un placer enorme tomar este café o té virtual, depende, todos Sí. tenemos uno, muy bien, y un lujazo tenerte acá, Javier, así que muchas gracias por tu generosidad, por tu humildad también siempre, y por sumarte así de una como fue apenas te invitamos. Y acá Tincho te va a presentar, Bueno, así que muchas y gracias. arrancamos después. Bueno, un placer tenerte acá, Javier, con nosotros. Les presento a Javier, que actualmente es director del banco ICBC, donde preside el comité de auditoría de la entidad y ejerce el rol de experto financiero. Es investigador de la Universidad de El Salvador en el tema desarrollo de talento en la era de disrupción tecnológica y profesor de la diplomatura en innovación humana. En PricewaterhouseCoopers desarrolló con éxito diversos roles alrededor de 36 años de actuación, llegando a ser CEO, Territory Senior Partner, innovación, marketing, comunicación, bueno, de todo estuvo haciendo Javier en PwC, y mucho relacionado con la innovación y desde ya con una actuación fundamental en el tema de diversidad e inclusión. Es productor del programa de radio Colores Nuevos y también es fundador del proyecto de turismo regenerativo Sabia Madre en Villa Langostura. Bueno, un perfil súper interesante el de Javier, y bienvenido a este espacio y listos para comenzar. Gracias, Mercedes, gracias, Martín. La verdad que un placer para mí también estar con ustedes y celebro estos espacios que crean para estar en contacto con la gente y comunicar experiencias, compartir, colaborar, que es el tiempo que se nos viene como humanidad. Así que Totalmente. Bueno, eh, gracias por sumarte. Como dije al principio, apenas te lo propusimos, dijiste sí en milésimas de segundos. Y la verdad es que tenés una experiencia y una visión súper interesantes, y me parece que está buenísimo que lo que podamos charlar, aprender y también escucharte un poco, ¿no? Hablar sobre el tema. bueno, ¿con qué querés arrancar? ¿Qué te gustaría Uh. abordar? Vos decime. Y Quizás aparte, sí, poner un poco dale, en dale. relieve primero algo que, bueno, que es hoy fundamental en los liderazgos, en las corporaciones, en las empresas, en los nuevos emprendimientos, que tiene que ver con tener bien clara una mirada sistémica, ¿no es cierto?, sobre la realidad. Eh, Estas cuestiones a veces son casi innatas, ¿no? Depende de la historia que aún cada uno nos tocó vivir, ¿no? Las experiencias que tuvimos, los desafíos que tuvimos que afrontar, pero hoy estos tiempos de inmovilidad y de pausa, si queremos, aunque muchos trabajamos mucho o trabajan mucho desde la casa o en forma remota y hasta por ahí más horas que estando en la oficina, pero, pero dan espacios como para la reflexión, para pensar estas cuestiones que nos pasaron como humanidad. Y el pensamiento sistémico es algo que, bueno, viene ya de hace tiempo atrás. Peter Senge fue un predecesor en esto, y inclusive desde el punto de vista de la educación, su recomendación, igual que la de Danny Goleman, es tratar de refundar los procesos educativos desde la escuela primaria con una mirada sistémica y con todo lo que tiene que ver con la educación basada en la inteligencia emocional y social, ¿no? Entonces, bueno, hoy, ¿qué nos está pasando? Digamos, ya veníamos en un estado de cosas donde
básicamente uno podría pensar que hay dos grandes desafíos que tenemos como seres humanos. Uno tiene que ver con la integración social como un concepto amplio, que debido a las grandes desigualdades sociales que siguen existiendo hoy a nivel de la humanidad. Esto no hace falta que les dé datos, pero cualquier información actualizada, tanto de Naciones Unidas como de otras organizaciones internacionales, dan cuenta de esto, e inclusive encuestas recientes hechas por el barómetro de confianza de Trust Barometer de Edelman. Edelman es una empresa interesante para seguir porque hace encuestas globales muy, muy buenas. Y en enero del 2020, o sea, este año, prepandemia, ya venía marcando algo que se viene dando en las últimas décadas, que es un crecimiento de la desconfianza institucional en todos los países del planeta, no importa si fueran desarrollados, en vía de desarrollo, o como fuera su forma de gobierno inclusive, ¿no? Y cuando hablo de desconfianza institucional estoy hablando de los gobiernos en sí mismos, el mundo empresario, los medios de comunicación y el tercer sector, que es el que mejor siempre ranqueó. Y las demandas o miedos sociales que persisten en esa encuesta, que la volvieron a actualizar en mayo y en junio del 2020 durante la pandemia, y esto se reafirma y se agregan algunos miedos sociales más. Tiene que ver básicamente con la pérdida de los empleos, con la pérdida de actividad, con el miedo a las crisis económico-financieras, con el pensamiento de que podamos no estar mejor que hoy en los próximos años, o sea, con un pesimismo bastante marcado. Y a la pandemia se agregan algunos factores más que tienen que ver con la vulnerabilidad psicofísica que tenemos y que nos reconocemos. Lo que quedó claro con esto que nos pasó es algo que ya venían varios sociólogos que yo en mis lecturas de aprendizaje diverso, yo he venido siguiendo, ¿no? Sobre todo desde el 2011, desde el 21 para acá, del nuevo milenio, y que fueron Zygmunt Bauman, que ya falleció, y Gil Lipovetsky, que tiene otra mirada diferente, ¿no? Pero recuerdo en un libro de Gil Lipovetsky que se llama La felicidad paradójica, haciendo alusión a la cultura mundo que se recreó a partir de la globalización y se profundizó, traccionada por 4 grandes pilares, ¿no? La hipertecnología, el hiperconsumo, el hiperindividualismo y el capitalismo como sistema, que está globalizado, porque no importa la forma de gobierno, ustedes saben que es lo que tracciona hoy en el planeta. Él decía que cómo moderar a este turbo consumidor que hasta se consume a sí mismo, un sistema que no tiene fin, que no para. Tendrá que venir una catástrofe de índole global, ya sea ambiental, económica o financiera. Eso está escrito en un libro que debe tener ya 5 o 6 años, ¿no? Con lo cual, no es, digamos que era previsible que esto pudiera ocurrir, porque todos sabemos hoy que este mundo incierto que se reafirma en la posmodernidad es un mundo líquido, incierto, como un mar que se proyecta así en el horizonte. Digamos que nos propone que tengamos que ir surfeando la ola, buscando el mejor camino de la buena vida, ¿no? Como decía Bauman, ¿no? Cómo contrastar con los factores externos para encontrar el arte de la vida, decía él, ¿no? Que es algo muy subjetivo, que es de cada uno de nosotros. Entonces, es claro que frente a esta situación, las empresas hoy, hablando ya bajando a donde estamos parados, tienen una oportunidad y hay una demanda sobre las empresas. En estas encuestas globales, la gente dice, las empresas tienen que tener impacto positivo en la sociedad, impacto positivo en la naturaleza. Ya no podemos tener empresas que arruinan la naturaleza y no alcanza el desarrollo sostenible, porque eso ya es viejo. Es como la responsabilidad social, muchachos, son cosas viejas ya. Eso es por la galería, digamos, sirvió para algo, sí, un principio de ejecución de cosas y de ideas,
Pero hoy hay que ir por más. La vara la tenemos que poner, el mastery lo tenemos que poner mucho más arriba, ¿sí? Y nos tenemos que hacer cargo cada uno de nosotros en nuestro metro cuadrado de responsabilidad. Las empresas tienen un rol clave en esto. Por eso, y ya con esto cierro esta primera idea, hay un video por ahí que recomiendo mirarlo, del Foro Económico de Davos, del anuncio del próximo foro en enero del 2021, donde Schwartz, y inclusive está ahí un testimonio de la presidenta, de la directora del Fondo Monetario Internacional, el príncipe de Gales, que siempre fue un luchador por los temas de medio ambiente, y que dicen The Great Reset, el gran reseteo. Este es un momento de oportunidad, de reseteo del mundo empresario, de reseteo de los gobiernos, de los liderazgos en general y del reseteo de cada uno de nosotros. Porque para generar cambios, y este es el primer aprendizaje, la primera semillita que aprendí después de estos años, es que para querer cambiar algo, primero tenés que cambiarte a vos mismo, ¿no? Pensar cómo estás vos, quién sos vos, quién es tu verdadero ser, no el rol que ocupás, que sos vulnerable y ahora todos somos más conscientes de eso, ¿no? Y a partir de ahí sí, empezar a irradiar y generar cambios hacia afuera de nosotros, ¿no? Con los otros. Javier, y contá un poco tu historia porque es increíble que, digamos, la otra vez charlábamos sobre como que vos empezaste a hablar sobre temas de diversidad, trabajando en una gran empresa, en épocas, e incluso contabas que cómo fue evolucionando la diversidad y los conceptos de diversidad en esos 30 y pico de años, por ejemplo, que te tocó estar en Price. ¿Qué es lo que vos viste y cuándo empezaste a notar que era un tema que estaba sobre la mesa y a involucrarte realmente como te has involucrado, ¿no? Sí, es una buena pregunta porque digamos, es normal en el ser humano que quedemos estancados en un estado de comodidad, ¿no es cierto? El mundo corporativo está plagado de esas situaciones que a la larga llevan a frustración. Pero en mi caso, primero tuve que yo sufrir un proceso de cambio transformacional, porque pasé de ser a los 30 años, así como bien en criollo se los voy a contar, a los 30 años, si ustedes ven una foto mía, era un tipo hiper tecnocrático, riguroso, no tenía margen, digamos, no tenía tolerancia al error, a la falla, obsesivo, digamos, en todo sentido, ¿no? De buscar esa perfección, la búsqueda de la perfección por la perfección en sí misma. Pero siempre te tiene que pasar algo a veces para reaccionar y empezar a preguntarte por qué estás en este hábito. Cuento esto porque es el primer paso para después empezar a pensar, a abrir la cabeza y pensar en los que están alrededor, que son los otros, los semejantes, y empezar a hablar de diversidad. Cuando empezás a registrar al otro, ya estás ejerciendo una diversidad, porque lo estás reconociendo. Lo estás reconociendo como un ser que es igual a vos. No importa su origen biográfico, no importa su sexo, sus preferencias sexuales, digamos, su materia, lo que hace, digamos, en la medida que esté de acuerdo con los valores de uno, ¿no? Pero, digamos, no, cuando empezás a reconocer o a conocer, bueno, ya empieza a ser un par. Y ahí ya es un ejercicio de diversidad eso. Total. No hace falta hacer nada más. Lo que pasa es que tenemos que poner esa semilla que es cambiar el modelo mental de observador que somos cada uno de nosotros, con el que venimos seteados a partir de desde modelos educativos que separan por género, que separan por clase social. ¿Por qué? Y quizá la escuela pública era lo que abrazaba siempre Argentina. Yo hice la escuela pública. Hice el secundario público en un comercial y hice la UBA. Y hice en la primaria alguna cosa privada, alguna cosa pública. Fue yendo y viniendo porque me mudaba. Pero
Lo relevante para mí fue la escuela comercial o pública, donde ahí sí era una mezcla de gente, y después de vivir en un barrio y jugar en la calle. Cuando vos jugabas yo en Victoria, yo jugaba al fútbol en las canchitas, que está ahí el tanque de agua, ahí que era todo descampado, porque cuando mi papá hizo una casa ahí no había nada, y como él trabajaba en Pacheco, en Ford, ya era corporativo, por eso tengo la cultura. Pero en ese barrio estaba el hijo del gomero, el hijo del colectivero 60, estaba yo que estaba un poco mejor, reconozco, estaba, y era clase media baja, clase media media, todos íbamos a la misma escuela. Y nos divertíamos jugando al fútbol, venían todos a mi cumpleaños, íbamos todos los cumpleaños, íbamos a casas diversas, que eran distintas, con distintas costumbres, distintas culturas, más o menos predominio de la madre o del padre. Digamos que esa es diversidad. Cuando vos tenés una sociedad que genera espacios público-privados de encuentro. Porque cuando nos empezamos a divertir juntos, ¿qué te importa de dónde viene el otro? ¿Por qué voy a poner una barrera hacia el otro si yo me divierto con él? O tocaba en una banda también del barrio, de un pibe que vivía ahí en las vías, no sé, pero un baterista tremendo, y yo me escapaba de las clases de inglés para ir a tocar, a ensayar. Yo tocaba el bajo en ese tiempo, ¿no? Y me gustaba la guitarra también. Y por ahí era un pibe que no estaba en las mismas condiciones que uno, qué sé yo, no encajaba mucho, inclusive en algunas cuestiones de modales, no sé cómo decirlo. El arte esto es una enseñanza que también aprendí con los años. El arte en cualquiera de sus formas facilita el encuentro social con el otro, facilita la diversidad. O sea, la manifestación artística nos abraza a todos. Fíjense que es intercultural, interpaís, no importa. Viste que los músicos, los artistas, qué sé yo, vos podés tocar música ahora con las plataformas que hay, con cualquier músico de cualquier lugar del planeta. En fin, yo creo que el arte yo utilicé mucho el arte en Price, lo hibridé, hice art management. De hecho, me da ganas de contar una muestra que hice. Yo curaba las muestras, jugaba a ser curador, nada, era forma de divertirme y desafiar, ¿viste? Yo siempre tuve una cosa medio así de desafiar. Las estructuras. Claro, desafiar las estructuras. Entonces, cuando hice ese cambio, cuando frené de ese modelo que les contaba al principio, que era a los 30 años, laburaba 20 horas por día, daba clase en la facultad, hasta los sábados, en fin, hasta que estalló mi cuerpo, una señal, una red flag, y ahí empecé y dije, no, este no es Javier, esto que está pasando es otra cosa. Acá hay una brecha entre el verdadero ser y lo que estoy haciendo, entonces tengo que encontrar el camino. Y empecé ahí el cambio. Obviamente me ayudaron ciertas disciplinas como el yoga, digamos, el psicoanálisis, y etcétera, etcétera, que hoy todo el mundo hace eso, pero en aquel momento ir a hacer yoga a una sala de yoga eran todas mujeres y encima eran mujeres grandes. Sí, o sea que no era muy seductor, por así decirlo, encontrarse ahí. Pero no importa, después empezó a ver cada vez más. Hoy van todos a hacer yoga y está el yoga dinámico y todo evolucionó. En aquel momento era más difícil. Pero bueno, ahí me estabilicé y empecé a encontrarme a mí mismo. Y me fue bien, porque ahí fue que inclusive me hicieron socio en la firma en el 84, ha ido a vivir un año en Estados Unidos, a hacer trabajos de mercado de capitales con bancos que empezaron a cotizar allá. Fui encontrando espacios, yo me especialicé en bancos porque era un océano azul, entonces mi carrera fue muy buena. Uno tiene que ir buscando los espacios de exploración, que son pequeños océanos azules o laguitos, donde uno se zambulle y ahí empieza a crear. Y lo de los bancos fue así. Por eso cuando fue la fusión de las firmas, que fue un desafío muy grande, que fue la segunda crisis que yo tuve, la primera fue la que les mencioné, la segunda crisis fue ahí, 2001, crisis del país, crisis en la firma porque se juntaban dos firmas que culturalmente no tenían nada que ver. Una que era una firma tradicional del año 1913 y la otra una firma entrepreneur que cuando yo entré
a trabajar éramos 70 y en ese momento éramos 1200, con lo cual habíamos caminado el negocio, creado un mercado, habíamos desarrollado un business ahí y éramos, otro estilo teníamos de trabajo con los clientes, de meternos en el barro, de acompañar los procesos de cambio. Bueno, yo me curtí con esa cosa. Por eso es que además del arte que está dentro de mi esencia, que siempre el arte quiebra estructuras, se propone pasar la barrera entre lo posible y lo imposible. El psiquismo creador de los artistas es eso. Claramente hay libros escritos sobre esto. Digamos que eso nos ayudó mucho. Pero en ese momento fue una crisis y encima yo me divorcié después de 20 años de casado, me había casado muy joven, y entonces no sabía si irme a la India a meditar y patear el tablero Rezar, o comer, quedarme arriba rezar del y amar. Titanic. No, y me quedé arriba del Titanic, y fue difícil, pero la reputación es un activo intangible que no te abandona nunca. Y gracias a eso quedé bien parado dentro de la nueva compañía y ocupando parte en el management a cargo de marketing, que bueno, ahí me divertía también con eso. Pero llegó un momento, ahí yo ya era una compañía donde la cultura predominante no fue la que yo traía, esa se había quedado ahí en las brasas, como dice Leonardo Walk, había que avivar las brasas. Pero para avivar las brasas de una corporación tenés que tener el poder para hacerlo, lamentablemente. Entonces fue ahí el momento de clic, de hacerme cargo, esto que decía Mercedes, cuando empezaste a pensar a observar hacia afuera y que vos empezabas a ejercer un rol de servicio para cambiar el estado de cosas. Yo podía haberme quedado dentro de la jaula, típicamente, simbólicamente, en un estado de comodidad, y justificando lo que pasaba sin hacer nada para cambiarlo. Pero eso es ejercer un rol de víctima, eso es victimizarse. Es penoso eso. Entonces dije, no, esto no es lo mío. Y me propuse escribí un manifiesto de estas cosas que yo quería cambiar, hacer nuevas. Y gané una elección y ahí empecé a trabajar en esto. Tema diversidad, lo que decía Mercedes, sí. Nosotros éramos una compañía que tenía hasta la línea gerencial, porque la Facultad de Ciencias Económicas es así, y nosotros teníamos, la mayoría de los profesionales venían de ahí. Después empezó a hibridar con otras profesiones, ¿no? Por la tecnología, por otras prácticas de consultoría más abiertas que demandaban de ingenieros medioambientales, de otra gente. Pero en ese momento todavía era lo tradicional, y en las prácticas tradicionales de auditoría, impuestos, consultoría. Y la facultad siempre fue una facultad bastante mixturada, 50 y 50, en cuanto a géneros, hablo de diversidad de género en este caso. Y la firma era igual. Pero ¿qué pasaba? Había un tema mayor, que había un problema de rotación de la gente que era invivible, que ese fue el primer tema que yo tuve que afrontar, de cómo recomponer los recursos humanos. Por eso me dediqué a eso, a hacer que la gente estuviera contenta de trabajar con uno y que estuviera más tiempo con uno. Y para eso tenía que generar contextos. Vos querés, como el liderazgo es generar contextos para que otros puedan imprimir su texto. Sí, eso no. Claro, porque vos tenés que abrir y salir del modelo del control para pasar al modelo del amor. Aunque la palabra amor en el mundo empresario todavía no está tan aceptada, pero me parece que vamos a tener que empezar a ejercitarla. Porque hablo del amor en un sentido amplio, ¿no? El amor uno lo utiliza para muchas cosas, pero el amor en el sentido del bienestar, de pensar en el otro, singularizar el problema del otro, atender los recursos humanos en forma singular. Y eso era lo que pasaba con las mujeres que cumplían 30 años, más o menos, querían tener hijos, o irse a vivir en pareja y, digamos que ocupar un poco su tiempo propio. Se terminaban yendo y si tenían hijos creían que no podían retomar su carrera. Su carrera, porque en ese momento se hablaba de carrera, qué viejo, ¿no? Carrera, ¿a qué estoy corriendo? ¿Qué quiero alcanzar? Fuera.
Eso ya es viejo también, les digo, en mi perspectiva. Para mí la vida de múltiples etapas que vamos a tener cada vez más es una vida de reseteo permanente, reinvención, cambio, haciendo lo que te gusta, pensar en 3 cosas para encontrar tu sentido de propósito, es decir, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué sabes hacer bien? ¿Y qué necesitamos cambiar en el mundo? Si vos podés trabajar en esas 3 dimensiones, vas a encontrar en la confluencia de esos 3 pilares tu sentido de propósito. Y ahí vas buceando. Pero bueno, ¿qué podía hacer yo primero para bajar la tasa de rotación? Bueno, recomponer la confianza. Es lo que le pasa al mundo, necesita confianza al mundo para hacerse vivible. Y ahí necesitaba reconstruir la confianza. ¿Cómo reconstruir la confianza? Walk the talk, dicen los americanos. Caminar la cancha, hablar, escuchar más que hablar, escuchar activamente qué pasa, qué está pasando, por qué la gente está mal, por qué se van, por qué pasa. Bueno, y escuchar implica escuchar a todos, no escuchar solo lo que te reportan a vos. Guarda con eso, cuidado, ¿eh? Hay Hay que una cosa que caminar. vos me contabas, Javier, que decías escuchar a la gente de limpieza, escuchar a la gente, ¿no? Claro, no, porque además en mi piso, en el octavo, una de las señoras que servía el café venía de la firma que yo venía. Me Se conocía conocían, claro. desde que era un pichón de 22, 23. Entonces, en cuanto yo tomé la posta, venía a salirme del café y me decía, Javier, ¿usted vio tal cosa? ¿Usted vio tal otra? Y Era un centro. me tiraba pistas y yo después iba y me metía en los rincones y tenía razón. Era la que mejor conocía, por lo menos los problemas de la calidad de la comida del comedor, el servicio tal, lo que era todo lo que hace al contexto de bienestar del trabajo, que es los baños, o sea, cosas que parecen estupideces y que no cuestan dinero. Ojo, eso no cuesta dinero, cuesta Y sentido común. que nadie mira, ¿no? Y que Nadie nadie mira. calle, sí. Pero esa mujer y uno que está ahí en la cocina, que escucha el baño que estaba por ahí cerca, escuchaba las conversaciones. O sea, tenía más idea de mucha gente de lo que estaba pasando desde el punto de vista, digamos, de muchas cuestiones que tenían que ver con el bienestar de las personas. Entonces, escuchar Walk the Talk y hacer reuniones para contar primero quién soy yo. Yo que estoy acá, agarré la bandera de esto. ¿Quién sos vos? Y contar mi historia, para que ellos sepan que soy una persona, un ser humano primero, no soy el número 1, el CEO, no. Soy un ser humano que le gusta esto, vive de esta manera, estos son sus valores personales. Y que intento ser coherente en que esta compañía refleje, por lo menos de mi perspectiva, estos valores. Entonces, y ser transparente con la información, empezar a transparentar, comunicar de una manera distinta. ¿Mm? Y ahí se fue construyendo la confianza. La gente no saludaba no se saludaban en el ascensor. Después de un rato se empezaron a saludar todos y a mí me saludaban. ¿Qué hace Javier? ¿Cómo le va? Y yo digo, acá está pasando algo. Hay algo positivo acá. Estamos comunicándonos, estamos hablando como personas, no como colaboradores de una organización, con los jefes, con esto. No, 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 no. Y bueno, y eso, con un marco de confianza, uno empieza a ver después los detalles, que son estas cuestiones de la diversidad. Para las chicas que se iban, yo armé un programa que se llamaba Mamás Flexibles. Estamos hablando del año 2011, 2012. Ahora todo el mundo habla de esto. Pero en ese momento no fue fácil luchar y no quedar inmovilizado por Darth Vader. Que el lado oscuro de la fuerza, muchas veces vos podés tener idea de muchas cosas buenas para hacer, pero tenés que ver cómo gestionás, cómo negociás con el lado oscuro de la fuerza.
Y hubo una reunión donde yo llevé ese tema y Darth Vader me mató. Me corrió de la cancha en el sentido que me hizo perder foco con toda una actuación que se montó, que iba en contra, en definitiva, de cambiar el modelo de gestión de las personas. Salir del modelo del jerárquico y del modelo de yo trabajo con mi jefe me responde a mí, de las lealtades que son muy perniciosas y que existen en toda la política, ¿no? Si ustedes miran la política argentina, está lleno de eso. Es todo por lealtades, ¿viste? Favores. No, tiene que ser por realmente virtudes reales que tiene una persona en lo que hace, en cómo se comporta, en lo que aporta, el valor que construye. Entonces, cambiar ese paradigma no era fácil. Darth Vader estaba por ahí. Pero bueno, finalmente lo saqué y lo que hacía esa política era muy aliviadora, que era que yo aparte lo viví por una experiencia propia, yo el caso, porque mi mujer actual, yo la conocí en la firma y era socia también, y cuando tuvimos un chico, que fue antes de que yo fuera el número uno, ella pidió trabajar menos horas. Y no lo dejaron, no la dejaron, no podés seguir siendo socia si trabajas menos horas. Y ella podía trabajar y era hiper trabajadora y desde la casa podía atender, podía ir a la casa de los clientes, podía hacerlo igual. Tampoco Ahora, se usaba esto del home working, ¿no? Ni mucho menos. claro, porque el falso control de ver al tipo, a la chica o al chico sentados ahí, creyendo que porque están sentados en un escritorio están trabajando. No, es una tontería absoluta. Pero bueno, pero son las viejas eran los viejos esquemas. Ahora se forzó todo. Ahora, viste, todos los dinosaurios tuvieron que salir a jugar el partido en otro lugar. Entonces, bueno, yo aplaudo eso. Para mí está bárbaro. Pero bueno, la verdad es que fue bueno el programa porque yo que sabía que hasta el año de edad de los chicos es fundamental que la madre esté con ellos. La idea era que por ese primer año la mujer podía estar con el bebé trabajando el 50% del tiempo, mediodía, y desde cualquier lugar. Entonces, fue bueno porque ya cambió el paradigma. Y esa chica volvía, después sí seguía su carrera, no había ningún prejuicio sobre eso. Porque a veces, viste, que cuando ya se aprueba institucionalmente, y aparte yo, ¿cómo hacía para tener fuerza institucional? Me iba a la red. En Estados Unidos había socias que habían tomado maternidades largas, y después volvían y seguían laburando, o sea, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Y también eso, ¿saben qué? Eso es buenísimo porque refresca a la persona, lo mismo que tomarse un tiempo sabático y aprender cosas nuevas y después volver. Esa persona viene refrescada con otras ideas, con innovación, con ganas de hacer cosas nuevas, entusiasmada. Y además entusiasmado porque la energía emocional es lo que nos hace ser distintos, hacer cosas distintas, no rutinizarnos. Y si una mamá está feliz porque su hijo está bien, porque ya puede dejarlo en manos de una persona que lo puede cuidar, y ya pasó lo peor, digamos que fue lo más demandante del chico, y está bárbaro. Y los maridos de chicas, los maridos que trabajaban en el estudio, podían hasta los 45 días licenciar para poder acompañar a la mamá en la casa con el nene. Y obviamente esto era también para adopciones, para parejas, digamos, homosexuales. Es decir, tomaba la diversidad como un todo, ¿no? Eso no hace falta que lo aclare, pero... Sí, y estamos hablando de nuevo, contextualizando, hace 8 años atrás. Sí, hace una década. Sí, una década, exactamente. Eso fue muy, muy, muy bueno y muy valorado aparte. Javier, y respecto de todo tu laburo, también contaba con poblaciones vulnerables, que me parece muy interesante. Bueno, ¿no? sí, y actualmente sigo con eso, pero una de las cosas la plataforma para arrancar con eso fue en realidad la escuela de negocios. Yo, digamos, una de las cosas que también hice para que los colaboradores pudieran tener acceso a programas de posgrado y demás, fue armar una escuela de negocios, inclusive en un lugar físico, o sea, con aulas, con tecnología, con
todos los elementos para concentrar todo lo que era el learning de la compañía, que era todo el learning tecnocrático, por decirlo así, que lo que había que cumplir de acuerdo a los statements que nos bajaban de la red, más todo lo local, de lo profesional local, eran los programas de entrenamiento. ¿Yo qué le agregué arriba de eso? Lo que era formación de nuevos liderazgos para el siglo XXI. Esa era la consigna de la escuela era esa. Y la escuela la registré en Naciones Unidas en el Global Compact como educación ejecutiva sostenible, bajo esos principios, y nosotros presentábamos informes todos los años de compliance de las premisas. Pero lo interesante fue armar los programas con la gente, porque hacíamos focus group y armábamos el programa. Los profesores nos lo dieron, hicimos también una búsqueda entre las mejores universidades y básicamente los que más trabajaron con nosotros en ese momento eran la Ditela y también el San Andrés. Digamos, fueron las dos que proveyeron más profesores. Entonces, dentro de esos programas de liderazgo, porque ¿cuál era el sentido de esto? Era que dejarle una semilla, siendo una empresa que la gente pasa, está un tiempo y se va al mercado, bueno, formar líderes para ese mercado, cambiando estas cosas, todo esto que yo veía que había que cambiar el liderazgo, digo, metémosle una semilla, alguna va a florecer. Alguno de estos se va a convertir. La transformación de los líderes, ¿no? Y el impacto que eso va a tener si luego... Claro, imagínate, vos tenés las compañías, y creo que Globant también tiene algo muy parecido en este sentido, de que entran jóvenes profesionales, se forman, después van a otros lugares, porque obviamente no hay lugar para todos, para seguir progresando, para seguir ascendiendo, tomando roles de mayor responsabilidad. No todos pueden, no hay espacio, esto pasa en todas las grandes corporaciones. Entonces, o si no tenés que irte a otro país o cambiar. Pero, digamos, ¿por qué no meterles contenido para que esas personas sean primero buenas personas? Que empiecen a entenderse a sí mismos. Todo lo que era inteligencia emocional y social fueron 2 materias que metimos en todos los programas. Y inteligencia emocional la daba yo. E inteligencia social se la di a una persona que conocí en un foro que se llamaba Human Camp, donde yo daba charlas, que es Daniel Cerezo. Daniel Cerezo tiene ahora él se formó en una ONG que se llama Crear Vale la Pena, que es transformación social a través del arte. Él es músico y después estudió psicología social y bueno, y armó una compañía que es una empresa B, que se llama Creer Hacer, y hace programas, pero empezó con nosotros. Y él era profesor en la escuela, y armamos un programa que se llama Transformadores Sociales. ¿Por qué? Y ahora quiero entrar en este tema de la integración social. Primero, dejemos de hablar de inclusión. La palabra yo no tengo que incluir a nadie adentro de mí mismo o de mi mundo. No. Yo tengo que integrar a la gente. Tenemos que integrarnos porque el estigma social, que es la barrera a la integración, a reconocer al otro como un semejante, ese estigma social que implica invisibilizar al otro por alguna cuestión o biográfica porque nació, su paracaídas de nacimiento no cayó acá en el centro de la capital, en el barrio de Palermo, no. Cayó en La Cava, o en la Villa 31, o en la 21-24, que son lugares donde yo he estado trabajando. ¿Qué es este programa? Es un puente entre en este caso, una empresa y el barrio. Hay enseñanzas en los 2 lugares. Los líderes sociales que trabajan en los barrios tienen un conocimiento de inteligencia social y emocional que es alucinante. Porque saben lo que es trabajar con problemáticas sociales, cómo ayudar al otro, cuáles son los dilemas de un joven que no le dan trabajo aunque termine el secundario porque dice que vive en la villa. Su origen condiciona su posibilidad de desarrollo. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Dábamos talleres para que también la gente nuestra de la compañía, que eran jóvenes integrados de clases media argentina, que habían llegado a la universidad y habían sido cuidados, mal o bien, por alguien para poder llegar ahí.
empezaran a entender estas cuestiones sociales y se convirtieran en agentes de cambio social, ¿sí? De la manera que quisieran, porque eso hay campo abierto para eso, hay tanta necesidad y con tan poco se hace tanto. Piensen solamente si cada uno de nosotros mentoreara un joven que está en esas condiciones, uno solo, salvás una vida, le permitís que pueda construir el capital simbólico que no tiene para poder construir un proyecto de vida, para poder abstraer y salir de la lógica del cazador, que es la lógica de la sobrevivencia, y que lo lleva muchas veces al delito. Y no ser captado o cooptado por los atajos que ofrecen las organizaciones delictivas del narcotráfico. Este es el gran problema que tenemos nosotros en Argentina. ¿Se puede solucionar? Sí, se puede solucionar, pero hay que tener una voluntad política para hacerlo, poder político. Pero las empresas pueden construir estos programas, de hecho hay muchas que están haciendo cosas, porque este programa después evolucionó y con la Universidad Siglo XXI se hizo una diplomatura en liderazgo social, donde yo por ejemplo soy mentor de proyectos, uno que estuve el año pasado se llama Semillero Digital, donde hubo gente de Globan también, dando clases o mentoreando, y que es un ejemplo de cómo vos podés en el mundo, porque es un joven así, que termina, para que consiga una empleabilidad rápida. Lo más fácil, son los servicios profesionales que tienen que ver con tecnología o exportación de servicios de cualquier tipo, que permite rápidamente a un chico formarlo fuera de la escuela formal, porque no hace falta, la educación puede ser no formal, porque la educación formal no llega a esas personas, no va a llegar nunca. Tal cual. Gracias que terminó un secundario, y un secundario a medias, entonces tenés que darle herramientas. Y después que consiguió una empleabilidad, puede financiar su paso por la universidad, y además si tiene un mentor, más todavía, porque ese mentor lo va a ayudar a que cada vez que se frustre porque ve a su familia, su condición, ve la situación del barrio, ve la violencia que hay ahí, porque hay violencia ahí, siga adelante. Nosotros yo escribí un libro que se llama Inteligencia Social, está colgado, no estaba colgado en la página de Pride, no sé si seguirá, pero está por ahí, por las nubes está. Y donde hicimos un estudio sociológico que yo dirigí en los barrios. Y tengo un video que también está en mi plataforma de YouTube, está el video de cómo primero, para entender qué le pasa a esos jóvenes quieren salir de esa situación. A ver, a nadie le gusta estar mal o vivir mal. Ahora, cuando ya perdiste, cuando ya hay un umbral donde ya caíste tan adentro del pozo, y más si estás cooptado por las organizaciones delictivas, que es muy difícil salir. Hay que capturarlos antes. La única manera de resolver la pobreza es la integración social a través de este tipo de cosas, empoderando con educación, con formación a las personas para que puedan desarrollar su proyecto de vida. Esto es. Bueno, yo sigo ahí con Querer Hacer y doy en los talleres de esta diplomatura y de transformadores sociales, doy un taller que se llama Innovación Social, que es cómo utilizar todas las tecnologías exponenciales que hay disponibles hoy en el mundo para facilitar el acceso a los bienes y servicios de los que carecen las personas en situación de precariedad. Desde viviendas, con impresoras 3D, o sea, cómo bajar el costo de la solución de esos problemas. Acceso al agua segura, etcétera, etcétera. Alimentación saludable. Entonces, hay una oportunidad. Yo soy un pro tecnología, hice algunos programas en Singularity University, estuve en Israel recorriendo todo el ecosistema emprendedor, desde la ciencia básica del Instituto Weizmann, el Tecnión, hasta las startups y los grupos de equity que están financiando esos proyectos. Y si eso pudiéramos trasladar un poquito nada más de todo eso acá, eso es una vía de solución junto con este concepto que desde el liderazgo hay que ejercer, de construir puentes de transformación.
Mm. Esto en cuanto a lo que vos me preguntabas, Mercedes. Bueno, claramente creo que el título de liderazgo transformacional ya tiene todo el sentido desde la perspectiva que lo estás contando, desde lo que vos mismo has transitado y cómo generaste también la creación de otros líderes transformacionales para, para impactar en la realidad, ¿no? Sí, y eso es maravilloso. Cuando ves que... eh, porque hay un concepto, miren, del liderazgo que es muy interesante, y es que el tiempo es superior al espacio. Los procesos temporales son procesos largos. Uh-huh. El problema que tenemos en los liderazgos, tanto gubernamentales como empresariales, es que hay una tensión entre el corto plazo y el largo plazo. Todos quieren que todo lo bueno ocurra mientras esas personas estén en el poder, por decirlo así, o ejerciendo roles de liderazgo en una compañía, en una organización, en lo que sea. Pero si cambiamos el modelo temporal, que es corto siempre, el tiempo, perdón, el tiempo el espacio propio de cada uno es corto porque dura poco, pero si pensamos en un tiempo infinito, vos podés plantar una semilla, ya sea en el suelo, lo podés plantar en la cabeza de un colaborador, en el que menos pensaste a lo mejor. ¿Viste? En el caso de Kung Fu Panda, por ejemplo, un tipo que no tenía nada que ver con el formato de la escuela de Kung Fu. No, pero tenía otros valores. Y tenía otra manera de ir de pelear. ¿Sí? Bueno, hay mucha gente así, que te puede sorprender, que son verdaderos agentes de cambio que están por ahí y el buen líder tiene que encontrar a esos. Esos no son los que hablan demasiado, no, 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 no. Están por ahí. Eso, vos le plantás una semilla y te aseguro que esa persona, en todo lo que prosiga, va a llevar esa idea adelante, va a tratar de ir en ese concepto, en esa convicción. Naturalmente va a fluir. Hay que dejar que fluya, pero vos ya no vas a estar. Y pensá, Mercedes, yo me fui del rol en el 2015 y no quise presentarme una reelección porque no quería que el proyecto tuviera riesgo de perderse, porque había Mm. una confrontación política entre los que querían seguir con este proyecto y los que no. Entonces, yo sacrifiqué que el proyecto siguiera en un tiempo más prolongado, que esa semilla floreciera aunque yo no esté. Entonces vos tenés que, el liderazgo también es desapegarse de esa Mm. situación. Totalmente, total. Bueno, había una pregunta que hicieron hace un rato que te la quiero leer. Sí, ¿Cuál es el rol de la banca desde tu perspectiva dentro del marco de la sustentabilidad, la inclusión financiera en cuanto al género, el desarrollo de las clases sociales más vulnerables? gran tema. Eh, eh, mirá, el primer problema es que ha habido ejemplos de casos de banca ética, como el Trío Dos Bank, con John Melé, que digamos a mí siempre me gustó. Microcréditos también, ¿no? El impacto de los microcréditos. Los microcréditos en muchos países. Yo cuando me tocó trabajar en Bolivia, algo en Colombia, había instituciones que se dedicaban a dar microcrédito y funcionaban muy bien en las comunidades. En los Uh-huh. modelos descentralizados de gobernanza funciona bien esto, porque la propia comunidad controla que las cosas se hagan, que se cumplan, que se hagan. El problema de los bancos, ¿cuál es el problema fundamental de la banca? Es que en general, cuando hay una crisis, no banca. ¿Se entiende esto? Hay un juego peligroso ahí entre ¿quién banca si el banco no banca? El banco quiere cobrar lo que prestó. Entonces, eh, yo tuve la suerte de conocer a Muhammad Yunus en un tiempo, en el 2009, 2000, por ahí. Él había escrito el libro Hacia un mundo sin pobreza y compartimos una charla y
y realmente su modelo fue exitoso en un tipo de cultura, ¿no es cierto?, determinada. La parte de cómo financiar, por ejemplo, hoy creo que es interesante pensar, yo siempre pensando en acá, ahora estoy pensando en qué haría yo ahora, ¿no? Porque hoy los bancos tradicionales se están transformando, están en un proceso de transformación digital que también forzados por la pandemia. A ver, eh, todos sabemos, y ustedes lo saben bien, porque es una empresa hipertecnológica, que ya hace tiempo que las plataformas de la fintech y sobre todo las plataformas de lending que hay en el planeta, que solamente en Estados Unidos debe haber mil y pico. Yo me acuerdo que en un momento las mapeé, no la actualicé, no tengo el número actualizado, pero y las tenías especializadas inclusive para financiar proyectos o para dar grant loans para proyectos que no se devolvía la guita. O sea, yo creo que hoy podés construir un modelo de fintech para financiar a las clases sociales que necesitan salir del estado de pobreza. Este, el problema, cuando uno mira los bancos que han hecho, las instituciones financieras que han hecho microcrédito, este tipo de cosas, o financiamiento, hay acá algunas compañías financieras que han buscado esos segmentos, se han especializado en esos segmentos, y no digo que lo hagan mal, pero cuando uno mira las tasas embebidas en en las cuotas de los préstamos, y son medio usurarias. Yo entiendo, tienen que cubrir el riesgo de incobrabilidad, pero aunque ustedes saben que en el Grameen Bank el 90% de los créditos se cobraba, y mucho más que eso también, ¿eh? O sea que si está bien gestionado, la propia comunidad no quiere dejar de pagar porque sabe que si no se le corta el crédito para adelante. Y acá la idea de un sistema de microcrédito, pero yo decididamente creo que todavía el sistema nuestro le falta para llegar a eso. Habría que armar un banco digital, como todos estos que han aparecido, que se dedique a ese segmento y que Total. sea totalmente digital. ¿Entendés? O sea, así como cómo democratizar la finanza es la misma forma de democratizar la salud. La salud, ¿cómo se democratiza? Cambiando el modelo a un modelo preventivo que esté anticipado a través de sensores, mecanismos de prevención, mecanismos eh, digamos, de diagnóstico que estén facilitados por la tecnología, que sean transportables, que no necesiten un costo elevadísimo. Y eso ya empezó a fluir todo eso. Fíjense en la pandemia, la cantidad de prácticas de telemedicina con sensores, inclusive en Israel entregaban un pack en tu casa donde vos tenías un coso para que te controlaban la respiración, el corazón, te hacía un electro, te hacía todo con un sensorcito así, conectado a la compu, que le transmitía al médico todos los resultados. Entonces, yo creo que con la tecnología se puede democratizar el acceso financiero, pero por ejemplo, hay algunas cosas como la vivienda que nunca una persona en esa condición social va a poder pagar un crédito hipotecario. Es muy difícil eso. Pero vos podés hacer Realmente en Argentina los créditos pareciera que son para la gente que tiene plata, es ridículo. cuando justamente lo que necesitas es financiar a aquel que no tiene, ¿no? Y es tan prohibitivo que solamente lo dejas limitado al acceso de aquel que no lo necesita, porque ya tiene los medios. Totalmente. Y esto pasa porque yo me acuerdo, una de mis iniciativas cuando lideraba PwC, que yo en las entrevistas con los gerentes y las gerentas que estaban ahí, su mayor aspiración era poder comprar su primera casa. Entonces yo había pensado, fíjense, muy loco, yo mis cosas, de armar un programa para hacer un acuerdo con un banco que podía ser el Banco Ciudad. Había pensado en ciudad porque era de la ciudad, de la capital. Decir, bueno, mi primera casa en la ciudad era el programa. Yo lo había diseñado, tasas subsidiadas, bla, 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 y con la condición de que esa persona se quedara trabajando en la firma con un mínimo de 5 años, por decir así, del momento que tomaba la operación. Entonces yo lograba retención de La retención. talentos, ¿sí? Y facilitaba la vida de la gente. Eh, Para el caso de los déficits de vivienda de Argentina, que hay más de 2 millones de déficits, más la gente que vive hacinada. Yo he ido a la 21-24 a dar clase en la casa del padre Pepe, no sabe cómo vive la gente. No, tenés que mirarlo eso, ¿eh? Hay que caminar esas calles para ver lo que pasa ahí adentro. Entonces, entonces,
¿Cómo se soluciona eso? Y hay que utilizar tierra fiscal y armar barrios para resolver el stock. ¿Cómo se arman rápido los barrios? Y con tecnología y bajar el costo. Vos podés construir una vivienda para una familia tipo por $10.000. Hoy sí lo podés hacer. Si vos mirás los planes de vivienda, yo auditaba el Instituto Provincial de la Vivienda hace 25 años atrás, en La Plata. ¿Saben cuánto era el costo de cada vivienda? $50.000. Una vivienda social. Dejate de hinchar. O sea, te das cuenta que está todo mal. Hay que eliminar toda esa intermediación, toda esa corrupción y bajar los costos para democratizar el acceso a bienes y servicios, esto que estoy diciendo. No hace falta ser un genio, hay que armar un laboratorio. Les tiro el título para que a ver si alguno lo prende. Armar un laboratorio de innovación social público-privado cuyos fondos sean auditados por una ONG internacional para utilizar tecnologías exponenciales para resolver los retos sociales que tenemos como sociedad. Punto. Ese es el título. Composición, tema, todo lo que se habla de cómo combatir la pobreza. Se sigue incrementando la pobreza. Yo cuando era chico, cuando jugaba en ese barrio con el hijo del colectivero 60, ¿saben cuánto era el porcentaje de pobres en Argentina? 5%. 5%. Hoy es 40%. Es increíble. Entonces vos cuando pensás eso, ¿qué hicimos como sociedad? Me incluyo, ¿qué hicimos como sociedad? Y cuánta evolución en determinados temas y cuánta involución en otros, ¿no? Totalmente. Pero por eso, pero este mundo no puede proseguir, este sistema necesita ajustar algunas tuercas. Vos tenés que. Miren, hay un modelo muy divertido que es que muchos de ustedes lo deben conocer, porque en algún momento no sé si fue bestseller, pero Kate Raworth, una profesora de economía de Oxford, escribió un libro que lo llamaba Economía Rosquilla. Y ella tiene un concepto que yo adhiero, que es la economía es un problema de diseño. Es un problema de diseño. Ustedes saben que la ética además está muy ligada al diseño. El diseño tiene que ver con la ética. Y entonces vos tenés que diseñar una economía en este sistema que tenga dos grandes límites. El límite exterior son los límites planetarios, que hay un montón de indicadores que los conocemos de memoria. Desde la cumbre del clima, hay paper por todos lados, de saber cuál es el grado de problema que tenemos con el calentamiento y la destrucción de especies, ecosistemas, bla, bla, bla. Y la parte de adentro de la rosquilla son los límites humanos. ¿Qué es lo que necesita el promedio de la población del planeta para vivir dignamente? Entonces, el bienestar de la humanidad está entre esas dos líneas. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Con acuerdos de colaboración global, como dicen todos los filósofos que han hablado en la pandemia, tanto los de ultraizquierda como Slavoj Zizek, como Byung-Chul Han, que es oriental, como el historiador Harari, todos dicen necesitamos un acuerdo global colaborativo. Porque si no, los problemas globales se resuelven con política global, no con política local. Y después eso se ejecuta localmente, porque los ciudadanos tenemos que estar cerca de quienes lideran los gobiernos. El modelo democrático tiene que cambiar un modelo descentralizado y utilizando la tecnología para resolver con algoritmos las cosas que son obvias. Entonces ahí vamos a cambiar y eliminar los intermediarios, la corrupción, ¿Va a haber un periodo de crisis? Sí, porque la justificación de las tareas de las personas, un montón de actividades que se justifican a sí mismas, que no agregan valor. Total. Yo dejé de agregar valor y me puse a estudiar otra cosa. Me pongo a estudiar la transformación de los empleos, totalmente. El mundo que se viene, ¿no? El que tiene voluntad lo puede hacer a sí mismo. Yo permanentemente hago un upskilling o reskilling de mi ser, por decirlo así. Que por otro lado es lo que te prolonga la vida eso. A ver, hay una frase que les quiero dejar, Pichon Rivière, de hace varios años, dice: la distancia que me separa de la muerte es igual al tamaño de mis proyectos. Por eso, cada vez más,
vamos a ver otro tema de diversidad, que es la edad de las personas en las compañías. Vamos a tener una hibridación generacional cada vez mayor, donde si somos inteligentes vamos a poder aprovechar lo mejor de cada generación. ¿Sí? Yo en la materia que estoy dando doy hibridación generacional, metageneracional lo llamo, metageneracional. Pero es lógico, si vos, ya tu hijo que nació en el 2006-2007 va a vivir en promedio hasta los 104 años, si salimos del modelo lineal, que digamos que el avance de la medicina y la tecnología, como está hoy aplicado a la salud, es extender en un país desarrollado 3 meses de vida por cada año que transcurre, pero en algún momento vamos a alcanzar lo que se llama la velocidad de escape de la longevidad, que es que por cada año que transcurre, como mínimo, se alarga un año más tu vida. ¿Se entiende? Y eso va a ser posible, porque en el 2030 va a haber un cambio rotundo entre el 2020 y el 2030 en los sistemas de salud. Y van a arrancar en el 2030 todas las terapias celulares, que son la causa, las disfunciones celulares es la causa de todas las enfermedades que producen la muerte. Entonces vamos a tratar el envejecimiento desde otro paradigma, un cambio de paradigma. Pero de hecho ya hoy tenemos más longevidad y más gente apta. Hay una explosión de purpose, de propósito. Y esto lo dice Daniel Pink en su libro, lo dice Daniel Goleman en los últimos papers que escribió en la plataforma de Korn Ferry. Es decir, hay una explosión de propósito en todos los baby boomers como yo, que nacimos en los 50, y tenemos ganas de cambiar el mundo, hacer cosas nuevas, manejar un portafolio de diversidad de cosas, conocer redes nuevas de personas. ¿Sí? Absolutamente. Entonces, eso va a haber una hibridación. Entonces, las empresas tienen que empezar a gestionar talento metageneracional y eliminar la barrera del estigma social respecto de la edad. El rol y la edad no tienen nada que ver. Ustedes saben que un 30% de los emprendedores en el mundo son mayores de 55 años y son exitosos. Entonces, la verdad, yo con mi emprendimiento nuevo que estoy aprendiendo de turismo regenerativo y estoy integrando una red global que se está armando, estoy aprendiendo cosas nuevas. De hecho, ahora tuve la oportunidad de lidiar también en temas de diversidad con la comunidad mapuche en Villa Langostura, algo que es un estigma que tenemos porque los pueblos originarios en Argentina han sido invisibilizados. Contanos eso, Javier, y cerramos, que nos cerramos. ¿Cómo no? Con todo gusto. No, simplemente cerrar. que estamos pensando en armar un circuito biocultural con ellos, desde mi emprendimiento que se llama Sabia Madre, en honor a la Madre Tierra, a la Pachamama. Tuve una conversación muy interesante con los Huenque, que son los líderes de relaciones públicas de las comunidades locales y regionales, que viven básicamente, un 40% está asentado en el Cerro Beldevere, a la orilla sobre el lago Correntoso, perdón, y otra parte está hibridada en los barrios de la ciudad que está como perdida, ¿no? Hay que tratar de rescatarla, pero hay un montón de valores que tienen que ver con la medicina ancestral, la gastronomía sana, cómo vos empezás a verte a vos mismo y a tu organización como un organismo vivo. Nosotros tenemos que empezar a tomar los patrones de la naturaleza para modelar nuestras organizaciones. Es muy interesante. Da para una charla esto solo, ¿no? Pero el concepto es esto. Estoy tratando de lograr una integración y lo quiero poner en valor a partir de Sabia Madre con la comunidad mapuche del sur, que no tiene nada que ver con los que hacen actos de violencia y matan gente y hacen cosas raras, ¿no? Esta gente se siente afectada mal por eso y lo condenan. Totalmente. Entonces, no tenemos que ver al otro, empecemos a mirar al otro y a distinguir y no meter todo en la misma bolsa. Eso es ejercitar la diversidad, empezar a diferenciar. Eso es
una recomendación. Nos daba como para 3 charlas, creo, pero bueno, la verdad que es increíble escucharte. Está buenísimo esto que contabas sobre la diversidad de proyectos y tener un portfolio de diversidad de proyectos como parte del mantenerse activo, soñando, proyectando y cómo eso impacta en cada uno de nosotros, ¿no? O sea, Sí, bueno, eso es realmente fascinante y es lo que y te ayuda a empezar a construir activos intangibles cada vez mayores, activos intangibles y activos transformacionales, que es no perder la capacidad de exploración que naturalmente de jóvenes tenemos. total. Esa energía exploradora se recrea permanentemente. Entonces no te dejas de maravillar. A lo mejor tu cuerpo físico no te da para tanto, pero tu mente, la verdad que está en un estado activo, encendida todo el tiempo, sensible, tiene una sensorialidad, hasta diría mayor. Cuando vos estás ya relajado y haces lo que te gusta, Y disfrute, ¿no? claro, entonces es esa situación de poder pensar, el tiempo para pensar qué es lo que querés hacer, ¿no? Sí, hoy hablaban sobre la importancia de la reflexión Sí. en el liderazgo, ¿no? También como un tema súper importante y a veces olvidado o, digamos, lo dejamos de lado en pos de la agilidad, de la rapidez, del responder rápido, el espíritu Claro. crítico y reflexivo, ¿no? Muy buen punto lo que decís, Mercedes, porque yo estoy a favor de ser ágiles en lo que hacemos, tener la mente ágil para resolver, prototipar, probar y ver si funciona algo nuevo. Eso está bárbaro como proceso. Lo que no quiere decir es que perdamos la calma, los espacios de calma, meditación y reflexión para poder discernir. Nuestra mente tiene que estar calma para discernir y tomar decisiones correctas, adecuadas o las mejores, y más en una situación de crisis como la que tenemos. Sí, absolutamente. Entonces, si hay algo que yo aprendí era eso, porque yo no era así. Y tuve a la fuerza entrar en estos circuitos de meditar, tocar los cuencos tibetanos, aprendí a citar un tiempo, pero nada, porque necesitas la calma en la mente para poder discernir y aprovechar toda la potencia y la energía que tiene la mente humana está subutilizada, les puedo asegurar. Si ustedes entran en estados de mayor calma, van a encontrar un potencial mayor para hacer cosas nuevas, crear, discutir sobre un proyecto, verle puntos de vista diferentes, ¿sí? Así que bueno, un placer. Han sido un montón de lecciones juntas, es súper interesante escucharte y siempre se disfruta y se aprende las dos cosas. Así Bueno. que gracias por tu generosidad, por el tiempo, por todo lo que nos compartiste, tanta experiencia de vida y que la verdad que es muy inspirador escucharte, Javier, siempre. Y bueno, gracias. No, a vos, Mercedes, y también aprovecho públicamente a agradecer que nos ayudaste con el trabajo de investigación de la USAL, que ya lo estamos redondeando para presentarlo formalmente a las autoridades sobre gestión de talento en la era de las tecnologías disruptivas. Y bueno, hicimos una serie de encuestas a los unicornios de Argentina y por supuesto Global estuvo allí. Y Mercedes, la verdad, nos ayudó mucho también y tuvimos una conversación muy, muy interesante también. Y que tiene que ver con estos temas que estuvimos conversando también, ¿no? Total. Así que un placer. Gracias, muchas gracias, Javier. Te mando un beso grande. Beso, abrazo a todos y buena vida para todos. Hay que pasarla bien, vivir bien. Gracias, cierto, muy importante. Chao, Javier. Chao, adiós, que estén bien. Adiós a todos, adiós.